las amo con mi vida, con mi corazón. Las amo. Le doy gracias a las personas que se han inscrito en estos últimos días. Le doy gracias a los que entran en estos estudios, que son cortitos, muy cortitos, pero muy edificadores para nuestra alma. Y fíjense que yo hoy les voy a poner un temita del don de lenguas. ¿Qué pasa con el don de lenguas? Nosotros hemos cogido la palabra de Dios y hemos hecho lo que nos da la gana con ella. Lo importante es aparentarle al mundo de que nosotros somos muy espirituales. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve yo ser bien espiritual con el hombre? Y delante de Dios no. Hace tiempos, me decían que como yo no hablaba en lenguas, yo no tenía el Espíritu Santo de Dios. Y esto llegó a algo tan impresionante a mi corazón que yo me obsesioné con eso. Y empecé a clamarle al Señor y yo le decía, Señor, si a ellos le dieron, entonces ¿por qué yo no? Yo también te busco, yo también te amo. O sea, yo también me ponía como ellos, ¿verdad? Y el Señor me dio la palabra completita del estudio del don de lenguas. Y cuando yo hice este estudio, mucha gente se enojó de los del grupo. Muchos se enojaron. Y así es cada que se manda una palabra que el Señor nos está enseñando, en vez de nosotros aprender de esa palabra, mis amados, nos enojamos. Nos enojamos con la persona que el Señor está usando como vasija para que nos dé esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un orgullo muy poderoso. Todo el mundo tenemos un orgullo y creemos que nosotros todo no lo sabemos. Resulta que yo por eso a mí me gusta buscar en la palabra. Y hoy tenemos unas cuantas palabritas, versículos de la Biblia, de donde habla del don de lenguas, porque aquí no tenemos tiempo de estudiar, hacer el estudio completo. Pero sí para que nos salgamos un poquito de dudas y para las personas que entre comillas, ven este estudio, se den cuenta de que busquen las citas. Yo no sé si es que a ellos nunca les han hablado esto en las congregaciones o qué. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de orden. Y en las congregaciones se vuelve esto un despelote. El uno habla en lenguas, el otro canta en lenguas, el otro ora en lenguas. Y esto es un desespero con las lenguas. Y hay lenguas que se aprendieron, que Dios no se las dio, se las aprendieron. Escucharon un don de lenguas en una parte y entonces toda la familia aprendió la misma lengua. Y así va todos en cadenas. Todos hablan la misma lengua porque son lenguas aprendidas. Y fíjense que qué lástima que estén jugando con el don del Espíritu Santo. ¿De qué te sirve no negar el Espíritu Santo si con lo que estás cometiendo los errores de aprenderte esas lenguas y vienes y la expones y ni siquiera saben qué quiere decir esa lengua que están hablando? Y a mí me avergüenza, a pesar de que yo nunca he hecho eso, a mí me avergüenza leer las cartas aquí en Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo dice eso, que él sabe muchos idiomas. Nosotros sabemos qué profesional era el apóstol Pablo antes de caer en las manos del maestro. Y después de que el maestro le enseñó, pues imagínate, doble profesión. Y este hombre andaba con el Espíritu Santo y tenía la sabiduría del Espíritu Santo porque él sí sabía llegarle al pueblo con lo que era. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba en desorden como el pueblo de Dios anda hoy. Y fíjese que aquí en Primera de Corintios 14 dice: seguid el amor y procurad los dones los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Fíjate cómo empieza él. Eso es una conversación para el Señor, ¿verdad? Esto es lo que yo quisiera que nosotros entendamos. Y en las congregaciones, en las partes donde yo he tocado este tema, se enojan.
se enojan y dicen, no, es que eso es una intimidad con el Señor, es que no. No, si es una intimidad con el Señor, pues vete a tener la intimidad con Él. No con todo el pueblo, no con toda la congregación. Es que tú mismo le estás diciendo, es una intimidad con el Señor. Entonces yo no sé cómo es que tiene una intimidad con el Señor para que todo el mundo se entere. Y esta persona ni siquiera sabe la tontería que está hablando. Porque mire lo que dice. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablase, aunque por el Espíritu hablase misterios. ¿Quién se lo entiende? Nadie le entiende. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire la diferencia. A veces se ponen a la par el que profetiza y el que habla en lenguas. A no dejarse caer y quedar uno del otro. No es que yo hablo en lenguas y tú profetizas. Pero no. Es preferible, dice él, es preferible el que profetiza, porque al menos edifica. ¿De qué edifica? ¿Qué puede edificar una persona? Una oración en lenguas. Díganme ustedes, ¿qué puede edificar? Él mismo lo dice. Mire cómo lo dice. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Qué lindo, ¿verdad? El que habla en lenguas se está edificando él solito. Yo no sé entonces para qué salen con esas marranadas. Yo no entiendo eso. Yo creo que es que eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo y por eso se los aclaró así tan lindo. Y dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si tú hablas en lenguas, debieras de saber la interpretación de tu lengua, para que cuando estés profetizando, para cuando estés hablando en lenguas, pues por ahí derecho expliques qué es lo que está diciendo. O sea, si es que no puedes parar en la iglesia, entonces démonos cuenta que esto no es una intimidad con el Señor. La gente dice, no, es que eso es una intimidad con el Señor. Se lo inventan estos religiosos. Son religiosos. Porque si este don de lengua verdaderamente es una intimidad con el Señor, se callan. El apóstol Pablo lo dice. Sigamos leyendo. Y dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare en revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Les dice el apóstol Pablo. ¿De qué le serviría? A vos te hacen una oración en lenguas y vos qué haces, ¿a qué se le dice amén? Sigamos. Ciertamente las cosas inaminadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diciere distintos de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta? Fíjate que es que lo dice aquí bien clarito, por eso cada instrumento tiene su sonido. Porque si cada instrumento no tiene su sonido, ¿cómo se identifican el uno del otro? ¿Cómo se identifica la guitarra del acordeón? ¿Cómo se identifica la raspa de los tambores? ¿Me entendés? Esto es lo que el apóstol Pablo le quería decir a este pueblo que vivía como viven ahora todavía. Y dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cuando hacían, cuando se preparaban y con solo el sonido de la trompeta ya sabían que tenían que salir. O sea, así mismo él compara este don de lenguas y dice, así también vosotros, y por la lengua no dieres la palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Fíjate la pregunta que les está haciendo. Y dice, ¿por qué hablaréis al aire? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos será de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para aquel que habla, y el que habla
será como extranjero para mí. O sea, no se conoce ni el uno ni el otro. Así mismo es con las lenguas. Y a mí eso me molesta. Me molesta porque se creen tan espirituales y quieren venir enseguida a orar encima de uno. Imponerle manos con un don de lenguas que no se sabe siquiera a quién están alabando, ni siquiera a quién le están hablando, ni a quién le está sirviendo con esas lenguas, porque no las entiende. ¿Cuántas personas nos hemos dado cuenta que en vez de estar adorando a Dios, están adorando al diablo con sus lenguas? Porque ellos no saben lo que dicen. Dice, así también vosotros, pues que anheláis, pues ya también nosotros que anheláis dones espirituales, procura abundar en ellos para edificar la iglesia. Los que abundamos con dones, pues que sean para edificar en la iglesia. No, de nada me sirve edificarme yo. Pues yo me edifico en la casa, entonces. Dice, por lo cual el que hable lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas. O sea, entonces, esto es lo que él dice, si hablas en lenguas, entonces pide interpretarla para que las puedas dar, para que la puedas entender. Pide interpretación de las lenguas. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Qué fuerte, ¿verdad? Que todo el mundo pudiera leer esta parte y entenderla. Y dejar de estar haciendo el tonto y el oso por ahí en las congregaciones. Qué bueno sería. Y dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, en el espíritu saber lo que está haciendo, entender su don, lo que está hablando, lo que está cantando. Qué bien sería. Y dice, porque si bendices solo con el espíritu, mira, aquí dice, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración? ¿Te das cuenta? Y esos son felices, vamos a hacer oración y todo el mundo llora y ora en lenguas y le ponen hasta las manos a uno en el hombro. A mí no me gusta que me pongan manos, a los que se las ponen y le ¿qué se puede llevar esa persona si no está entendiendo nada? Ni siquiera el que está hablando en lengua sabe lo que está diciendo, porque esa lengua se la aprendió a otro. Tremendo, mis amados. Y dice aquí en el 27, dice, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o la más 3, porque es que no nos da tiempo de leerlo todo, estamos en 13, vamos a decir, voy a quedar otro poquito. Dice, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Qué lindo es Pablo. Todos debieran de seguir el ejemplo de Pablo. Dice, más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y fíjese, se nota que este hombre en ningún momento entraba a las congregaciones a dar los mensajes y a hablar en lenguas. Él daba el mensaje. Es que pónganse a pensar, mis amados, si este mensaje que yo estoy dando con letra en español, con palabra en español, hay gente que le escucha y no le entiende, ¿se imagina yo dando este mensaje en lenguas? ¿Quién lo entiende? Es tremendo. Es que eso es lo que todo el mundo debiera de pensar. Pero les encanta ordeño la vaquita y todas esas cosas que le ponen al don de lenguas. Vamos a ordeñar la vaquita y me siento en la banqueta. Eso dicen en los dones de lengua. Es impresionante, mis amados. Y dice a vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos,
No seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, esta gente estaban siendo niños y así las congregaciones también. Hacen ahí lo que pueden, hablan las tonterías que pueden y ya salen felices y contentos. ¿Qué hablaron? Ni ellos mismos lo saben qué fue lo que hablaron. Y dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios. Hablaré y a este pueblo y ni aún así me oirá, dice el Señor. Tremendo. Aunque hables en lenguas, aunque hables lo que hables, ni aún así, lo que les acabo de decir, si yo hablándole en español, leyendo la palabra, porque esto no se lo está inventando Rosmira, está aquí. No lo entienden. ¿Te imaginas yo aquí sentada hablando en una lengua que me aprendí por ahí de otro tonto? Que tampoco sabe qué es lo que está diciendo. Qué tremendo. Y dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué? Porque a veces a los incrédulos es mejor no hacerles saber todo, porque ellos todavía no creen. Pero ¿cómo quiere un creyente hacerle creer a otro creyente que la lengua que está hablando la entiende él y la entiende el que está escuchando? Y dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirá que están locos. Fíjese usted. Eso es lo que sale diciendo. Por eso muchas gentes van a las congregaciones y después dicen, ay no, allá la gente está loca. Allá el uno dice una cosa, el otro dice otra, el uno se cae, el otro hace, porque es que, yo no sé, es que vamos a mirar, es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Yo no puedo creer que uno se vaya a hacer espectáculos a la congregación. Y de eso está lleno. Usted nos ven esas iglesias grandotas como tumban la gente y si la persona no se cae, pues lo tiran. Pero ellos tienen que, esa persona tiene que caer porque si no cae, entonces el Espíritu Santo no está. O sea, el Espíritu Santo para esa gente es bien jodido. Dice, pero si todos lo profetizan, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto, por todos es convencido, por todo es gozoso, porque todo lo está entendiendo. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen cada uno de vosotros? Tienen salmo, tienen doctrina, tienen lenguas, tienen revelación, tienen interpretación. Hágase todo para edificación. Si tenemos todo esto, pues que edifique al pueblo. Que todo lo que hagamos sea para edificar. Es lo que dice Pablo. Dice, si hablo para edificación. Si hablo algunos en lengua extrañas, sea esto por dos o a lo más por tres y por turno. Y uno interpreta, o sea, que esa lengua no se puede quedar, esa persona no se puede quedar hablando en lengua solo. Si uno o dos, si dos o tres hablan en lenguas, que lo hablen en lenguas, uno por uno, pero con un intérprete, de resto no. Y dice, asimismo, dice en el 21, vamos a decir, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle primero. O sea,
si hay 2 o 3 profetas en una congregación, o sea, el orden es para el profeta y para el don de lenguas. Y es que desen cuenta ustedes que es más ordenado los profetas que hablan que los que hablan en lenguas. Son más ordenados. Nunca he visto yo que un profeta se levante y esté profetizando y el Señor le dé profecía a otro y ese se levante a profetizar estando profetizando. Nunca. Pero los que tienen dones de lenguas, esos que se aprendieron de otros lugares, uno empezó a hablar en lenguas, entonces el otro también. Entonces mire que el desorden, más, por eso es que la tiene más pegada, es con el que tiene don de lenguas. Y dice, porque en el 27, y porque podemos profetizar todos, unos por unos, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros podemos hacer todo bien hecho delante del maestro. Todo lo podemos hacer bien hecho. Pero ¿cómo, mis amados? Leyendo y entendiendo la palabra. Por Dios, y dejar esos desórdenes en las congregaciones. Y ya se nos acabó el tiempo, porque si no se seguiría leyendo yo ahí. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque, bueno, ya esto es por lo de las señoras, pero por ahí hay un lugar donde dicen que ya no nos queda tiempo de leerlo, pero pueden leer todo lo Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y ahí van a escuchar ustedes donde el Señor dice, donde la palabra dice que el que tiene don de lenguas también tiene poder para, ¿cómo se llama autoridad, dominio propio de esa lengua, tiene dominio propio de esa lengua para cuando vaya a hablar en lenguas delante del pueblo, lo puede callar porque eso, si es una intimidad con el Señor, es intimidad con Él, no con el pueblo. Así, mis amaditos, que ahí les dejo esa pequeña reflexión, esa pequeña enseñanza. Entendamos qué es lo que hay gente. Rosmira no sabe leer, Rosmira no sabe escribir, Rosmira no sabe nada, pero entonces me pongo a hacer el tonto con esos dones de lengua. Eso sí no sé hacer. Eso sí, y se lo grito a todo el mundo. No, mis amados, mire, Pablo tenía sus buenos diplomas y él con educación y con sabiduría de Dios, eso lo hacía. No hablaba en lenguas. O sea, este hombre donde iba, él hablaba en el idioma que le tocaba hablar allá. Y ahora la gente se las da de mucho. Y no tienen nada. Y no han estudiado. Y se creen que saben más que Pablo. Pero bueno. Allá cada cual con su conciencia. Yo les dejo nada más esto para que ustedes reaccionen y miren qué es lo que van a hacer con ese don de lenguas. Que el Señor los bendiga y les amo. Un besito.